Finalmente, pero no menos importante, yo creo que es muy importante, y en esto, en el movimiento productivo argentino, hay ideas que realmente hay que seguir explorando, pero el tema del acceso a la propiedad de la tierra, tanto rural como urbana, es un tema central. Hay muchísima tierra en nuestro país que está en forma irregular. Hay tierras fiscales, hay uso irregular de tierras privadas, sobre todo en el norte, hay tierras de comunidades, hay parcerías precarias. Quien no tiene sus papeles en orden no va a invertir. Y esto es un tema que ya excede a las pymes y a las economías regionales, esto también hace a la pobreza. Yo creo que tenemos que pensar que el capitalismo en el cual estamos inmersos, más allá del documento de identidad, del DNI, el verdadero certificado de participación en el capitalismo es la propiedad. Entonces, facilitar el acceso a la propiedad, tanto urbana como rural o suburbana, ya sea para vivir o para producir, es central a los efectos de realmente permitir que prospere. Ahí tenemos en Estados Unidos el ejemplo de que ha hecho una distribución mucho más equitativa de la propiedad y esto ha generado realmente un crecimiento. Yo soy un convencido, aunque esto es una tesis inconclusa que tengo por ahí, que la teoría del derrame, esta que se debe llamar teoría del derrame, existe y es válida, pero al revés de como la hemos formulado. No es que el crecimiento económico permite combatir la pobreza, esto está demostrado que no es así. Es que combatir la pobreza sí permite el crecimiento económico. Y para combatir la pobreza con éxito tenemos que aceptar la distribución de la propiedad. Hay muchísimo que se puede hacer y esto es enormemente importante, especialmente para las economías regionales. Hay tierras que hoy en el norte argentino sobre todo están en manos fiscales o atrapadas en sucesiones de años, diría de siglos algunas de ellas, y que podrían ser productivas si se toman atajos para realmente solucionar la propiedad de esas tierras para beneficio de todos. Creo que esto es un tema central. Finalmente, una palabra sobre la coyuntura actual. Yo quería también hacer un comentario muy rápido. Yo creo que en la coyuntura actual las pymes están pagando los platos rotos, mucho más que las empresas grandes, que siempre tienen acceso al secretario de Comercio y consiguen una ventaja, un subsidio, una excepción. Las pymes no tienen acceso a esa clase de cosas. Por eso pienso que estos controles de precios, que han alentado la cartelización oficial. Yo he creído durante muchos años que si las 4 empresas lácteas más importantes o los 10 frigoríficos más importantes se ponían de acuerdo para bajar el precio a los productores, esto era ilegal, se llamaba cártel y vos, corregime, está castigado por el Código. Bueno, hoy no solamente no se castiga, sino que lo llaman del gobierno se incentiva para bajarle el precio a los productores. Es inadmisible que se pongan de acuerdo, incentivados por el propio gobierno, para bajar lo que le pagan a los tamberos o a los productores. Esto realmente es insólito. El crédito doméstico inaccesible por tasas y plazos y la ausencia de un banco que realmente, yo insisto que sea el Banco Nación, pero que cumpla estos roles. Las limitaciones energéticas. Las empresas grandes tienen acceso a discutir el abastecimiento de energía. Yo he recorrido el país el año pasado en la campaña política, la cantidad de empresas que tenían que dejar de producir a las 4 de la tarde por las restricciones energéticas. Realmente estos son temas graves. Y la apreciación del peso, récord en la región. Estamos apreciando el peso en la Argentina más que en Chile, más que en Brasil en los últimos 2 años. Y el aumento de las importaciones, 44% en volumen en el último año. Y, por supuesto, la ausencia de una política de estímulo a la exportación, sobre todo porque realmente la CEPIME está totalmente inoperante, o sea, realmente está en una abstracción de abastecer el discurso, de favorecer algunos actos, pero no se siente la presencia de la Secretaría PYME en la actividad cotidiana de nuestras empresas. Creo que esto realmente es un retroceso en estos últimos tiempos en esta actividad, pero insisto, no he venido acá a criticar esto ni a amargarles la tarde, sino a mostrarles lo que podríamos hacer si hay un verdadero entendimiento del verdadero rol de las pymes en la economía argentina. Muchas gracias por su atención. Bueno, algunas de las preguntas que hacen, de lo particular a lo general, vamos, porque hay algunas bastante amplias. Una es: ¿el sistema bancario y financiero está preparado para brindar en el corto plazo créditos blandos para las pymes? ¿Esto no tendría que ser una cuestión de Estado? Y por otro lado, también otra que dice: ¿no deberíamos tener un Banco Nacional de Desarrollo al estilo del BAN desde Brasil? Sí, debería ser una cuestión de Estado, sin ninguna duda.
espontáneamente no están en condiciones de hacerlo los bancos privados, pero tenemos no menos del 40% del crédito en manos de bancos públicos y se podría empezar por ahí con instrucciones fáciles. Por supuesto que lo primero es equilibrar la economía. Ningún banco te va a prestar a 5 años o a 10 años cuando se está hablando de que el año que viene a lo mejor la Argentina deja de cumplir sus obligaciones. Entonces tenemos que primero estabilizar la economía, volver a la lógica del 2002 al 2005, pero se puede alentar un mercado de futuros de tasas de interés que elimine el riesgo que uno tiene cuando toma plata 30 días y la presta a 5 años. Esta es la actividad de los banqueros en todo el mundo. No es que uno para prestar a 5 años tiene que tomar un depósito a 5 años o emitir un bono a 5 años. Esto no pasa en ninguna parte del mundo. El mercado financiero más libre del mundo es el eurodólar, que funciona con plata un día. Sin embargo, como es no regulado y ningún gobierno interviene en él, es confiable desde hace 40 años que es muy estable. Entonces la gente toma plata un día y compra bonos a 5 años o a 10 años o a 20 años, porque sabe que siempre va a haber una tasa de interés que le abastezca de fondos a un día. Entonces, lo que acá tenemos que hacer es realmente tomar las medidas para incentivar esta clase de actividad. Pero primero hay que estabilizar la economía y crear las condiciones para que los banqueros puedan confiar en que las reglas van a ser estables por algunos años más. La segunda parte de la pregunta, ¿necesitamos un Bandes? Necesitamos que alguien decida hacer el rol del Bandes. Yo le tengo miedo a cuando se dice necesitamos un Bandes, de que se empieza a pensar, bueno, ¿quién va de presidente? ¿Quién va de director? ¿Qué edificio compramos? ¿Cuáles son los primeros 3.000 empleados? Y que nos agotemos en los favores políticos, cuando realmente se levanta el teléfono y se le indica al Banco Nación de que a partir de ahora, en lugar de financiar el consumo, tiene que financiar la inversión y alcanza con eso. Entonces, si tenemos la estructura, ¿por qué tenemos que armar una nueva entidad? Tenemos que reasignar los fondos. El Bandes también tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. Ojo que el Bandes presta barato porque se financia a costa de los jubilados, y los jubilados en Brasil están invirtiendo en dólares para que el Bandes preste en dólares. Y ustedes se imaginan que el dólar pasó de 3.20 a 1.60, la situación de los jubilados en Brasil a lo mejor no es tan buena. Entonces, no hay que tampoco comprar espejitos de colores. Yo creo que realmente es importante tener una actitud de llevar el financiamiento a las pymes y a largo plazo, y creo, insisto, que no hace falta crear una entidad para esto, sino manejando bien el Banco Nación se puede hacer. Ahora, cuando uno ve que el Banco Nación también tiene su tarjeta de crédito, también apoya el consumo, etcétera, realmente uno dice, bueno, no está entendiendo para qué fue creado, para que me mande una tarjeta de crédito y para financiarme la compra de la licuadora, para eso está las cooperativas de crédito, está una serie de otras actividades. Y creo que es importante reconocerlo. Entonces, no creo tanto en las instituciones como en el rol y la misión que le asignan a las instituciones existentes.